Buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver lo que son las técnicas de separación de mezcla o técnicas de separación del principio activo. Esto tiene que ver con la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea, que son las técnicas de separación de mezcla. Tenemos dentro de las mezclas homogéneas, son aquellas formadas por dos o más componentes, pero que no distinguen esto a simple vista, por tanto, formadas por una sola fase. Llamadas disoluciones, cualquier proporción de la mezcla que se tome tiene la misma composición y formada por una fase dispersa que es el soluto y una fase dispersante que es el disolvente. Son transparentes, no dispersan la luz, es decir, no presentan efecto Taital. Es decir, que esta mezcla homogénea son iguales. Homo quiere decir igual, homogénea, igual composición, tan igual. Dentro de la separación de los métodos tenemos la criba que separa mezclas sólidas. Las partículas sólidas deben tener tamaños muy diferentes. Aquí está cómo separa las partículas grandes de las pequeñitas. Es como una especie de filtrado, pero es un poco más para separar un poco más las partículas grandes, un poco más. Sí. Luego tenemos la filtración, que separa sólidos insolubles en líquidos, la mezcla heterogénea. Se utiliza un filtro que retendrá el sólido y dejará pasar al líquido. Esto nosotros lo hemos visto, ¿verdad?, en laboratorio. Cuando queremos filtrar alguna mezcla, alguna sustancia y queremos quitarle todo el excedente y solamente tener la parte líquida, ¿verdad?, que es lo que vamos a utilizar. Entonces, esto mucho nosotros lo hacemos en el laboratorio de farmacia. Esta técnica de separación. Aquí tenemos un poco lo que es la filtración, un soporte sujeta al embudo que le hemos colocado un papel filtro con pliegues para adaptarlo a no se debe llenar el filtro hasta el borde y no debe sobresalir el embudo. Debe un vaso precipitado, se vierte el embudo sobre la varilla y se recoge el filtrado en otro recipiente. Algunas veces lo que necesitamos es también la parte de arriba, no solamente la líquida, sino que necesitamos, ¿verdad?, la parte que se va a filtrar. Esto lo podemos hacer con embudo de separación igual y también lo podemos hacer de forma manual cuando no tenemos el embudo de separación o no tenemos, lo podemos hacer perfectamente de forma manual con el papel filtro y el embudo y el vaso precipitado o el beaker. La cristalización consiste en separar un componente de una solución que precipita en forma de sólido cristalino. La cristalización se lleva a cabo en un cristalizador, que es un recipiente de vidrio con base ancha y poca altura para facilitar la evaporación del disolvente. Esto también lo hacemos, esta técnica de separación. Dentro del laboratorio tenemos la separación magnética, que es una mezcla de sólidos. Si uno de ellos es un metal ferromagnético, es decir, si es hierro, si es níquel, si es cobre, lo podremos separar con un imán. Esta técnica no sé si ustedes la han podido realizar. Observa cómo se ordenan las limaduras de hierro en el polo del imán. La recoge completamente, es decir, ella se une así al imán, ya, porque es un metal. Esta técnica es para recoger los metales de otros componentes. Tenemos la decantación, que es muy utilizada en nuestros laboratorios de farmacia, sobre todo en química. Tiene que ser con un embudo de decantación. Permite separar dos líquidos inmiscibles con distinta densidad. Se utiliza un embudo de decantación. En primer lugar sale el líquido más denso. Dos líquidos inmiscibles constituyen una mezcla heterogénea. Son aquí los dos son sustancias líquidas, entonces como puede ser agua, puede ser aceite, igual.
sea, permite, ¿no? El paso primero de un líquido y luego el paso del otro, o el que queremos nosotros utilizar. La destilación permite separar dos líquidos miscibles que tienen distintos puntos de ebullición, un líquido que tiene una sustancia disuelta. Esto generalmente se utiliza, esta técnica de separación del principio activo, en los aceites esenciales, sobre todo de productos naturales. Recordemos que nosotros podemos extraer aceite esencial de plantas medicinales y luego utilizar ese aceite esencial para hacer nuestros medicamentos naturales o nuestros fármacos naturales, ¿verdad? Es a través de destilización, de esta técnica de separación. Y aquí tenemos la destilización. Aquí tenemos lo que es el equipo que tiene que ver con, tiene que existir, como pueden ver. Bueno, hoy en día hay otros equipos más, un poco más modernos, ¿verdad? Un poco más grandes también para hacer grandes cantidades de destilización, es decir, sobre todo cuando aquellos laboratorios producen grandes cantidades en la industria farmacéutica. Y entonces, pero que es igual, pues se realiza el mismo procedimiento de destilar. Como pueden ver, aquí tenemos el líquido puro, luego tiene una entrada de agua fría, la condensación de la sustancia pura, el vapor de la sustancia pura. Tiene que haber aquí algo que produzca el calor y luego aquí se hace la mezcla. Aquí también tiene una salida de agua. Entonces es para destilar, para sacar la esencia. Por eso les explicaba y les decía que en la extracción, la destilación para los aceites esenciales, cuando nosotros queremos separar el principio activo, ¿verdad?, de una planta medicinal, nosotros lo hacemos a través de destilación, la extracción de aceite esencial por medio de la destilización, como por ejemplo la cromatografía, separa los distintos componentes de una mezcla homogénea aprovechando su distinta afinidad por un disolvente. Siempre hay una fase móvil, gas o líquido, y una fase estacionaria que es el sólido. Esto es igual, nosotros lo podemos hacer en laboratorio, ¿verdad? Una técnica cromatográfica, siempre tiene que haber un patrón de referencia para que me indique cómo está la solución, cómo está la solución a analizar, ¿verdad? Y si el patrón da igual, tiene que haber siempre una base, ¿no?, donde se pueda medir para ver el orden. Como puede ver, aquí hay dos entradas. Entonces, una debe ser el patrón de referencia, que es una muestra estándar, y la otra es la sustancia a analizar, el componente o el principio activo o el medicamento que vayamos a analizar. La mezcla homogénea, tenemos las disoluciones en la mezcla homogénea. Dentro de la mezcla homogénea tenemos el disolvente, que es el componente que está en mayor proporción, y el soluto, que es el componente que está en menor proporción. Entonces, para hacer una mezcla necesitamos de dos componentes, uno el disolvente y el otro el soluto. Las disoluciones. Tenemos la experiencia cómo se separa un suero fisiológico. El suero fisiológico es una solución de sal, cloruro de sodio, NaCl, en agua destilada al 9 por 1000. Es decir, que en cada 1000 gramos de suero fisiológico hay 9 gramos de sal. Se utiliza para lavar los ojos irritados o la nariz reseca cuando tenemos catarro. También se administra a los enfermos que necesitan líquido por vía intravenosa. Enciende una balanza, coloca sobre ella un vidrio reloj y se tala, se ajusta a cero. Con la espátula coge la sal de un frasco y se pesa 3 gramos. Mide con la probeta 330 ml de agua destilada, observando
el enlace en la posición que muestra abajo. Y número 4, añade la sal al vaso de agua y renueva con una varilla hasta que esté perfectamente disuelto. Pásalo a una botella limpia y ponle una etiqueta que indique su contenido y la fecha de preparación. Aquí tenemos nuestra solución de suero fisiológico. Aquí está el ejemplo de lo que es el menisco y lo que es aforrar. Esto ya lo hemos hecho en laboratorio, ¿verdad? Así es que algo fácil para nosotros. Las disoluciones, tenemos el ejemplo, mezclamos la sal común con agua, el soluto es la sal común, el disolvente es el agua. Tenemos la sal sin disolver, la sal disuelta. Y la disolución, tenemos la sal disuelta, los iones cloruro, la molécula de agua y los iones de sodio. La disolución, ion cloruro, tiene la molécula de agua y el ion de sodio. Como pueden ver, aquí están cada una de las moléculas en esta solución y que contiene 3 moléculas diferentes. Tenemos el ion cloruro, el ion sodio, la molécula de agua. Las disoluciones, concentraciones de una solución nos indican la cantidad del soluto, que hay una cantidad determinada de disolución. Las disoluciones, varias formas de expresar la concentración de una disolución, los porcentajes en masa de soluto que hay en 100 gramos de disolución y los porcentajes en volumen, el volumen de soluto que hay en 100 unidades de volumen de disolución. La concentración en masa es la masa del soluto que hay en una unidad de volumen de disolución. Estas formas son, ¿verdad? Las podemos ver más claramente a través de ejercicio. La concentración de una solución, el porcentaje en masa, se mide el porcentaje en masa. El disolvente va a ser igual a 200 gramos de agua, el soluto a 20 gramos de azúcar. La disolución va a ser 220 gramos de mezcla. Como pueden ver aquí, solamente se suma. El porcentaje en masa va a ser igual al gramos de soluto con los gramos de la disolución sobre o entre los gramos de la disolución. El porcentaje en masa va a ser igual a 20 gramos del soluto, que en este caso es el azúcar, y entre los 220 gramos de la disolución, que son el total de la mezcla. La suma de los dos, que es el total de la mezcla. Entonces, por 100, para calcular el porcentaje, va a ser igual a 0,91%. Entonces, esto es que el porcentaje en masa va a ser igual a 0,91% de esta disolución. Como pueden ver, no es nada del otro mundo, solo saber calcular y poner los valores. La concentración de la disolución en masa, tenemos el disolvente en agua, el soluto nitrato de sodio. La disolución de nitrato de sodio en agua, el 36% en masa, va a ser igual a 36 gramos de soluto y 100 gramos de disolución. Densidad de la solución va a ser igual a 125 gramos por centímetro métrico. En 1 centímetro métrico de solución hay una masa de 125 gramos. La concentración de una disolución, el porcentaje es en volumen. El disolvente va a ser igual a 200 ml de agua, el soluto a 20 ml de alcohol etílico, la disolución va a ser igual a 220 ml de mezcla. En este caso, como pueden ver, se suman, ¿verdad? Y cuando es volumen, sabemos que tenemos que trabajar con ml, que es mililitro, o cc, que es igual a litro. El porcentaje del volumen va a ser igual a ml del soluto, 100 ml de disolución, que va a ser igual a 20 ml del soluto, que en este caso es el alcohol etílico, sobre la disolución total, que es igual a 200 ml de la mezcla, por 100, y me va a
dar un porcentaje de 0.91% de volumen. El porcentaje de la concentración de la disolución es igual a 0,91% de volumen. La concentración de una disolución, el porcentaje es en volumen, la cantidad de volumen de un componente y 100 partes de volumen de disolución. Tenemos el 20% del volumen sobre volumen, va a ser igual al 20 ml de disoluto entre 100 ml de disolución. La concentración de una disolución es la concentración en masa, la cantidad en masa del soluto que hay en una cantidad de volumen de disolución. La concentración va a ser igual a la masa de soluto, que es en gramos, entre el volumen de disolución, que va a ser en litro. Y hasta aquí estamos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Chicas, ¿pregunta? ¿Pregunta? ¿Los escucho? ¿Tienen pregunta? ¿Tienen preguntas? ¿Todo está bien? Sí. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Recuerden mandar la tarea. Si acaso alguien tiene algún impedimento, perfectamente me puede escribir. Y recuerden también de no mandar las tareas en las asignaturas, o sea, mandarle la asignatura correspondiente para que no se equivoquen, ¿verdad? Fíjense bien cuál asignatura es para yo poderlas calificar correctamente. ¿Estamos claros? Está bien, profe. Bueno, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Bye.